que nos dispongamos, por favor. Cuando uno prepara algún estudio, algún sermón, siempre tiene en primer lugar la intención de que ese sermón le toque a uno. De hecho, que eso es lo que Dios usa al final, lo que transmite a la congregación. Y realmente este tema ya lo había escuchado en algún lugar, lo había enseñado, pero no tanto como ahora prepararme para poder entregar este sermón. Y uno tiene el corazón también de que esto afecte a la congregación. Que la congregación, cuando escuche la palabra de Dios, responda en obediencia y se someta a la Escritura. Pero no siempre sucede eso. Porque de repente cierto sermón dicen algunos, no, esto no es tanto para mí, esto a lo mejor para fulano, para sultanito. Pero en esta mañana yo estoy completamente seguro que yo voy a tocar tu alma, voy a tocar lo más profundo de tu corazón, con toda seguridad. ¿Saben por qué? Porque vamos a tocar el tema del dinero. A todos nosotros nos afecta el dinero. Es decir, cuando se habla de dinero, necesariamente todos nosotros estamos involucrados. Y en especial en cuanto a las ofrendas en la iglesia. Capaz que alguno de ustedes tenga algún concepto de cómo tiene que ofrendarse en la iglesia. Pero qué bueno sería que ese concepto realmente coincida con lo que Dios establece en su iglesia, de cómo los creyentes deben de dar de sus bienes al Señor para el engrandecimiento de su obra, de su iglesia. Y cuando hablamos de las ofrendas, nos toca a todos, hermanos. Nos toca a mí, a mi familia, a cada uno de nosotros. Por eso te ruego que prestemos atención a lo que la Biblia dice al respecto, y tiene mucho que decir. De hecho, cuando nosotros evangelizamos a otros, cuando queremos dar énfasis en cuanto al infierno, por ejemplo, lo primero que le decimos a la gente es que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y efectivamente así se registra en el Nuevo Testamento. Pero más interesante es que Jesucristo habló más del dinero y la relación que tienen las personas con el dinero que del cielo y del infierno juntos. Si rastreamos las veces que se menciona el infierno y el cielo y el dinero en la Biblia, vemos con total claridad y de forma abrumadora que se habla más del dinero que del cielo y del infierno juntos, porque es un tema realmente importante y es un tema espiritual. La Biblia también a nosotros nos manda a examinarnos constantemente, dice, si estamos en la fe. Y una de los termómetros, si podemos nosotros graficar o ilustrar para saber el estado, nuestra condición espiritual, es precisamente el tema de las ofrendas, tema del dinero, cómo administramos el dinero para nuestras familias y para el Señor. Por regla general, hermanos, la ofrenda va a manifestar dónde está nuestro corazón. Y les invito a que abran en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a estudiar los pasajes desde el verso 1 al 4. Y Dios nos va a mostrar los principios que regulan nuestras ofrendas, cómo cada creyente debe ofrendar al Señor. Dice la Escritura, 1 Corintios 16, 1 al 4, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced, es un imperativo, es una orden, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Mateo 6:21 dice y afirma, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa, hermanos? Vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. De hecho, que si alguno de nosotros invertimos en ciertas áreas, necesariamente ese negocio, diariamente nosotros empezamos a revisar cómo van y nos direcciona hacia ese negocio, ¿sí o no? Esa es la realidad, porque el dinero dirige a las personas. Y el dinero en la Biblia de entrada no es nada malo. El Señor nos permite alcanzar, pero tiene su lugar correcto. Y la Biblia afirma entonces en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos mueve en la vida? ¿Qué perseguimos? ¿Qué nos atrae? ¿Qué es lo que realmente nos satisface en este mundo? ¿Es tener mucho más o es Cristo el que nos satisface a nosotros? Si es Cristo, buscaremos, nos dedicaremos al reino de los cielos. Va a ser nuestra prioridad, nos moverá y esto va a afectar que oremos fervientemente que venga el reino de Dios. Y parte de esa oración, de que venga el reino de los cielos, es que invertiremos en lo que a Dios da prioridad. Y Dios da prioridad a lo que Cristo da prioridad. ¿Y qué Cristo da prioridad? ¿A qué Cristo da prioridad, hermanos? A su iglesia, porque Él está edificando su iglesia, la iglesia de Cristo. Por esto este tema es tan pertinente para nosotros, para que nosotros podamos saber y tener con claridad y poder obedecer de corazón sincero, sabiendo lo que Dios espera de cada uno de sus hijos en cuanto a sus bienes y cómo distribuirlos. Y observamos en la primera línea o en el primer versículo, uno de los detalles dice que este versículo habla de la ofrenda a la iglesia, de los pormenores del modelo bíblico de la ofrenda, pero observamos que no es exclusivo para la iglesia de Corinto, porque nuestro texto en el versículo 1 dice así: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también, dice Pablo, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Pablo había dado instrucciones a las iglesias de Galacia y le da un imperativo a los corintios. Es algo que los creyentes tienen que hacer. No es opcional, es un mandato. Son instrucciones para las iglesias de Corinto y las iglesias de Galacia y va a mostrar los detalles de esta ofrenda bíblica. Y para que sea pertinente para nosotros, vamos a presentarlo en forma de preguntas y lo vamos a responder de acuerdo a los versículos, a lo que la Escritura muestra. En primer lugar, surge una primera pregunta. ¿A qué se deben destinar las ofrendas? ¿Para qué son las ofrendas? ¿Dónde se tienen que destinar? Y el versículo 1 aclara, y dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes, dice, hermanos? Para los santos. Entonces, ¿dónde se han de destinar las ofrendas? Para los santos. Cuando hablamos de santos, se refiere a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Creyentes, esa es la denominación común cuando vemos en las cartas a los santos que se reúnen en tal o cual lugar. Se refiere a creyentes.
Las ofrendas se deben destinar a las necesidades generales de la congregación local. Y también nos muestra el propósito de esta ofrenda de forma concreta y ejemplifica los pormenores. Es para los santos. Y según el versículo 3, estos santos no estaban en Corinto. Estos santos, ¿dónde estaban? Son santos de Jerusalén, creyentes de Jerusalén. Entonces, la ofrenda para los santos, y dice que estos santos estaban en Jerusalén, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, a la iglesia local de Jerusalén. Y estas ofrendas estaban destinadas para las necesidades particulares de la iglesia local. Y circunstancialmente en ese momento, la iglesia de Jerusalén, compuesta por la mayoría de judíos conversos, estaban pasando muchas necesidades específicas también. Habían muchas viudas en ese lugar. ¿Por qué? Los creyentes que se convertían, los judíos que se convertían, directamente, casi seguro, perdían el trabajo, eran perseguidos, eran expulsados de sus lugares de origen y pasaban necesidades. Y muchos creyentes también eran asesinados. Por lo tanto, habían muchas viudas. De hecho, que en Hechos 6 nos confirma esa situación y dice que hubo un problemón. ¿Por qué razón? Porque dicen los griegos que desatendían a sus viudas en la repartija, vamos a decir, cuando se repartían los bienes para las necesidades diarias. Y entonces ellos empezaron a decir, trajeron ese caso a los apóstoles, y los apóstoles le dijeron, mira, miren un ratito, esperen un rato. Nuestra mayor necesidad no es atender a las mesas, elijan personas para eso. Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la enseñanza de las palabras de Dios. Lo que primero observamos, hermanos, es que las necesidades de cada iglesia local varían, pero siempre tienen que estar relacionadas con el ministerio que la Biblia establece claramente para cada iglesia local. Y ahora, ¿cuáles son esas necesidades prioritarias que la Biblia establece acá dentro de nosotros? ¿Será que la iglesia es un centro o ayuda a los necesitados de afuera en primer lugar? Ese es su llamado. No, hermanos. La iglesia tiene prioridades. La iglesia local tiene prioridades bíblicas y la Biblia lo establece. En primer lugar, la predicación de la palabra de Dios, para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. Para eso nos reunimos nosotros. También el de plantar otras iglesias. Dios no nos confinó solamente acá en Itagua y que esto es todo. No, eso se tiene que expandir. Porque nosotros no edificamos nuestro reino, sino el reino de Dios. Y entendemos, hermanos, que la mejor y la forma más eficaz de evangelizar es plantando iglesias. Se necesitan iglesias. Podemos pensar de repente que en cada iglesia, en cada esquina hay una iglesia. Pero son iglesias que no predican la sana doctrina, ni tampoco el evangelio correcto. Se necesitan iglesias sanas. Iglesias fundamentadas en la Escritura. Es una necesidad real y de aquí tiene que salir. Dios va a dar la visión a los ancianos y los va a dirigir y se tiene que plantar iglesias. No es quedarnos para siempre acá y solo entre nosotros, eso se tiene que expandir, es la responsabilidad de la iglesia de evangelizar. Sabemos nosotros, hermanos, que la iglesia tiene 3 propósitos. En primer lugar, de adorar a Dios. Nos reunimos para adorar a Dios. También el segundo propósito es edificarnos mutuamente. Y el tercer propósito de la iglesia, ¿para qué existe la iglesia? Es para llevar el evangelio, evangelizar a los perdidos. Entonces, hermanos, las ofrendas tienen que ir en conformidad con los propósitos de la iglesia. Y estas son las necesidades principales. Y si hay gastos que surgen relacionados con estas prioridades,
con estos ministerios necesarios para mantenerse, como por ejemplo gasto de mantenimiento de esta infraestructura. ¿Esta infraestructura necesita mantenimiento o no? ¿O se arregla solo? No, las sillas tampoco se arreglan solos. Se necesitan, cada cierto tiempo hay que hacer mejoras. Tenemos un lugar específico para predicar el Evangelio. Necesitamos este lugar. Por ahí alguien piensa, pero no es necesario un templo. En nuestro contexto sí. De hecho, que podemos predicar debajo de una planta de mango, no hay problema eso. Debajo de un puente también. Pero nuestra realidad acá en Paraguay, por lo menos, necesitamos un lugar en donde haya menos distracciones y podamos juntar a las personas y presentarle el Evangelio. Y también para nosotros mismos, nuestros hijos, que estén ahí seguros, siendo instruidos con la palabra de Dios. Pero el mantenimiento, las necesidades para que estos propósitos se establezcan y se mantengan son necesidades de la congregación, son necesidades generales de la congregación. Y hay muchas necesidades generales. Por eso cada iglesia local tiene su propio presupuesto. Y de hecho que esta iglesia, lo más seguro, tiene su propio presupuesto. Y uno de esos apartados son los gastos generales que se tienen para poder establecer y continuar el ministerio centrado en la palabra de Dios, centrado en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el contexto principal para ofrendar es la congregación en donde uno sirve. Entendemos que hay otros ministerios afuera. Y lo menciono, hay uno que es muy conocido, de mucha bendición para los hermanos, BBN, por ejemplo. Pero tus ofrendas, en primer lugar, no se tienen que ir a BBN, es a tu iglesia local, donde sos miembro y estás siendo edificado. Son ofrendas especiales que uno hace, pero hay un compromiso real con la iglesia local. La iglesia de la que formo parte. Por eso cuando nosotros nos reunimos, no sé si es acá la costumbre, nosotros sí tenemos esa costumbre allá, que cuando se pasan las bolsas de la ofrenda, aclaramos que es un privilegio para los miembros. Que las personas que vienen o asisten por primera vez no se sientan incómodos. Esto es un privilegio para los miembros. Y en serio, hermano, nosotros creemos eso, que ese es un privilegio y una responsabilidad de los miembros de la iglesia, de contribuir al ministerio por medio de las ofrendas. Esto no quiere decir que esporádicamente se colabore con otras necesidades, con otros ministerios. Pero yo debo entender que mi responsabilidad no es afuera, sino es adentro. Yo no puedo mantener familia ajena y mi familia está sufriendo hambre. No tiene sentido. Tampoco es piadoso eso. Yo debo de encargarme de mi iglesia local, en donde soy pastoreado, donde soy alimentado en la palabra de Dios. Entonces, las ofrendas deben ser destinadas para las necesidades generales de la iglesia local donde soy miembro y me congrego. ¿Y a qué más se tienen que destinar entonces las ofrendas dentro de la iglesia local? En este pasaje específico no nos menciona, pero en otros pasajes, capítulos anteriores en Primera de Corintios, específicamente en el capítulo 9, te invito a que abras por favor, vamos a mostrar también de que hay otras necesidades que la iglesia, que los miembros de la iglesia son responsables y por las cuales debe ofrendar en su iglesia local. Y nos habla un poquito y establece que las ofrendas han de destinarse también al apoyo y sostén de quienes se dedican por completo a la predicación y a la enseñanza. Primera de Corintios 9, Pablo deja claro este principio y lo hace en el contexto de la defensa de su apostolado. Él había sido llamado por Cristo al ministerio y al igual que los otros apóstoles también, Pablo dice en el verso 4 del capítulo 9, verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo, 1 Corintios 9, 4.
no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, es decir, no dejar el trabajo secular como se conoce y dedicarnos a tiempo completo y recibir de ustedes ese bien para continuar? ¿No tenemos ese derecho?, dice Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué soldado se compra su propio uniforme y se paga su propio alimento? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie, ¿cierto? Por decisión propia, Pablo y Bernabé desistieron de pedir o exigir este derecho a la iglesia en Corinto. Ellos tenían derecho de hacerlo, pero no querían ser estorbo para esa iglesia, ni que tampoco ellos usaran esas ofrendas para manipularla. Porque hay un concepto, lamentablemente, que en muchas iglesias, yo no sé si en esta iglesia, en esta congregación, como que los miembros le pagan el sueldo a los obreros. Y eso no es así, hermano, porque los pastores no somos empleados de la iglesia, somos siervos de Cristo. Cristo es el que sostiene a su obrero. Cristo llama a sus obreros para que les sirvan a tiempo completo o a tiempo parcial o como sea, pero es Cristo quien sostiene y lo hace por medio de las ofrendas. Pero en primer lugar, Cristo es el encargado de a lo que Él llama para sostenerle. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿No tenemos el derecho de comer y beber necesidades básicas, hermanos? ¿O solo nosotros, dice Pablo, no tenemos derecho a tener una esposa y llevarla en el ministerio? Y esta afirmación inicial lo desarrolla después en los versos 7 al 14 de este mismo capítulo. Y usa ilustraciones lógicas, comunes, de la vida diaria, lo obvio. Fijémonos, hermanos, y dice que inicia en el versículo 7 y usa la lógica humana, lo natural, lo común. Versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta, ¿cuál es? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién hace eso? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Todos hacen. Lo lógico es que te surtas de eso. Si tenés una planta de naranja en tu casa, ¿qué vas a hacer? Lo cuidás, encima tenés que cuidarle un montón, ¿verdad? Y querés su fruto. No que los vecinos vengan, invadan y lleven todo. No, uno quiere disfrutar de eso. Espera hacer eso. Eso es lo lógico. Pero no se queda ahí. Porque Pablo quiere enfatizar algo. No es lo lógico nada más. No, Dios lo establece. Y va Pablo al Antiguo Testamento. Verso 8. Digo esto solo como hombre. Digo esto como de forma natural acá en el mundo. Y dice, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? En otra versión dice, ¿a Dios le importan los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, dice Pablo, si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, porque lo estaban haciendo, además eran falsos maestros que estaban haciendo eso con los de Corinto. Y Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo era el fundador de la iglesia, o el que plantó la iglesia de Corinto. Pero no hemos usado este derecho, continúa Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo
al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y por si haya duda, hermanos, concluye con el verso 14, así también ordenó el Señor. ¿Dice así tu texto? Así también Dios ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Dice así el texto, hermano? Sí lo dice, es claro. Pablo corrobora este principio no desde la lógica humana nada más, sino desde la enseñanza del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y hay otros textos más que ratifican esta realidad. Qué bendición para la iglesia que tenga no solo uno, todos los obreros posibles que sean a tiempo completo. A tiempo completo. Qué privilegio que tiene la iglesia que tienen obreros a tiempo completo. ¿Por qué? Porque estos obreros se van a dedicar completa y de lleno a la enseñanza de la Escritura. Preparar un sermón no es bajar de algún lugar y darlo aquí. Te lleva todo el día, hermano. Y yo entiendo a los pastores que están trabajando afuera, tienen que traer el pan de ahí en sus casas, con sus trabajos, como lo llamamos nosotros, trabajo secular. Y hay veces uno se siente frustrado ahí, porque la responsabilidad de traer la Escritura no es poca cosa, es un asunto serio. Porque la iglesia crece a medida que la palabra de Dios se expone de forma fiel y precisa. Y eso lleva tiempo, eso lleva mucho tiempo. Y uno debería dedicarse de lleno a eso. Lastimosamente tenemos varios malos ejemplos a lo mejor en el pasado o de las iglesias que se aprovecharon de esa situación. O de obreros supuestamente de Dios, pero que hicieron mal su trabajo. Pero la Escritura establece para las iglesias locales que sustenten a sus obreros. Gálatas 6:6, por ejemplo, les leo, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso dice la Escritura. Inclusive delimita la prioridad de dónde debe ir ese sostén y ese apoyo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 17 y 18, dice así, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y cuando habla de honor, no es doble respeto, te respetamos 2 veces, o te saludo 2 veces a vos, anciano, no, es honor monetario, es dinero, es sustento, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo establece claramente que parte de las ofrendas han de ir destinadas a aquellos que se dedican a ¿qué cosa? ¿A qué cosa, hermanos? A los que predican la palabra. ¿Dice así el texto? ¿Ves eso en tu Biblia? Así dice el texto, hermano. Esto dice la palabra de Dios. Dios lo dice. Y esto no se refiere a una limosna u ofrendar cuando solamente hay necesidad por compasión. Esto es un derecho que según la Biblia Dios establece para que los que le sirven, la congregación se encargue de esa asignación monetaria regular y de acuerdo a la congregación, a la capacidad de la congregación. No es porque es un pastor, no, él tiene que, lo mínimo tiene que ganar. Eso no es así, hermano. A no ser que tu alma no valga nada. Pero sabemos, hermanos, que las almas son preciosas y valiosas para Dios. ¿Por qué a un doctor, bueno, en otros países, no sé si en nuestro país, pero en otros países se le reconoce, no se le paga sueldo mínimo, ¿cierto? Se le reconoce con la dignidad que tiene ese trabajo.
Y el trabajo del pastor no es poca cosa. Dios lo establece. Y Dios dice que la congregación se debe de encargar de esa situación. Y tampoco es trasquilar a la congregación, es de acuerdo a cómo la congregación tiene esa capacidad de ofrendar. Tampoco se puede pedir sumas exorbitantes para eso, se regula de acuerdo a la congregación. Si somos de 10 miembros, no podés pagarle al pastor 100 millones, ¿verdad? Es ilógico. Siempre es de acuerdo a la congregación, a la capacidad de la congregación. Entonces, ¿a dónde deben ir destinadas las ofrendas? A dos lugares principalmente, como hemos visto. A las necesidades del ministerio y la congregación, en exaltar a Dios, edificar a los hermanos y evangelizar a los perdidos. La Biblia nos manda a nosotros a ser columna y baluarte de la verdad por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y también en sostener económicamente a aquellos que predican y sirven a la congregación y se dedican por completo a la predicación. Y volviendo a nuestro texto, hermanos, de 1 Corintios 16, encontramos respuesta a otra pregunta. ¿Dónde deben ir destinadas las ofrendas? A las necesidades de la congregación y a sostener a sus obreros. Surge otra pregunta de este texto y lo vamos a responder. Esta pregunta es: ¿quién se debe de encargar de administrar estas ofrendas? ¿Quién administra las ofrendas en la iglesia? 1 Corintios 16, 3 al 4 dice: y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, dice Pablo, yo también vaya, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Lo primero y elemental que vemos en este pasaje, que es correcto esperar que las ofrendas se usen para lo que se establece. ¿Se entiende, hermano? Que las ofrendas se usen para lo que se establece o los ancianos lo establecen. Pablo había ordenado que las ofrendas fueran para los santos en Jerusalén y él quería asegurarse que se cumpla ese fin. Y lógico que los que ofrendan también esperen que se cumpla ese propósito, para lo cual ofrendaron. Tenían la seguridad que sería destinado a ese fin. Y por eso Pablo pide que se escoja personas específicas. Entonces, ¿quiénes deben manejar estos fondos y encargarse de entregar estas ofrendas? Acá vemos nosotros un modelo. Y el texto nos muestra que deben ser personas de confianza de la congregación para manejar las ofrendas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Tenemos que contratar una consultora? No, hermano. Es dentro de ustedes. De dentro de personas que sean ejemplo en varios aspectos que vamos a ver enseguida. Son hermanos cuyo carácter e integridad han sido probados. Hermanos cuyo carácter e integridad han sido probados. En Hechos 6 tenemos un ejemplo. Dice Hechos capítulo 6, versos 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces establecen: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, en primer lugar, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. En primer lugar, dice que tienen que ser de buen testimonio, buena reputación, personas responsables y serias, un buen testimonio en la congregación. ¿Por qué? Porque eso da confianza a la congregación. Porque en esto no tiene que haber sospechas siquiera de la persona.
tiene que ser una persona íntegra que tiene que manejar estos bienes. Luego da la característica de que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, personas piadosas, no meramente un profesional, pero que no es piadoso, no tiene que estar en ese lugar. La característica es que tiene que ser piadosa, pero eso no quita que esta persona también sea llena de sabiduría, llenos de sabiduría, dice el texto también. Es decir, personas también que tengan esas capacidades cognitivas y de discernimientos necesarios para encargarse de esta cuestión en concreto, de manejar los fondos y para distribuir estos fondos en las necesidades que estamos viendo nosotros. Son personas íntegras, llenos del Espíritu Santo, es decir, piadosas y de sabiduría. Estas personas más adelante se nos grafica y usa este oficio toma el diaconado, porque esto nos muestra allá en 1 Timoteo capítulo 3 versos 8 y 9. Personas confiables, piadosas y de buen testimonio y de sabiduría. Acá en Hechos 6 no eran diáconos, eran personas designadas para el momento. Pero ya después Pablo en 1 Timoteo establece un modelo para personas que puedan administrar, que quiten la carga de los ancianos y que se dediquen a los pormenores y los detalles dentro de la iglesia, de los gastos de la iglesia. Ahora, estas personas van a manejar los fondos directamente, pero no son los encargados de supervisar y tomar las decisiones al respecto. Los diáconos no tienen esa potestad. Los diáconos administran. Son los ancianos los encargados de direccionar para que se cumpla el propósito de la iglesia. ¿Se entiende, hermano? Hay orden en la iglesia de Dios. Y de acuerdo a principios bíblicos, son los ancianos o pastores de la iglesia. De hecho, una de las palabras que definen a los pastores y ancianos es episcopos u obispos. Significa supervisor, sobreveedor, encargado. Y esto también incluye el supervisar el destino de las ofrendas de la congregación. Son los ancianos. Es parte de la responsabilidad de los pastores y que se dedican a prioridades bíblicas. Y como en nuestro texto aparece esa realidad, hermanos. Porque fue Pablo el que establece el destino de las ofrendas. Pablo no le preguntó a la congregación, ahora, ¿qué hacemos con esta ofrenda? A ver, hermano, este grupo, al otro grupo. No, Pablo direcciona dónde se va a ir la ofrenda. ¿Se ve eso en nuestro texto, hermano? Sí se ve. Esa es la realidad. Y Pablo establece que eran para los santos en Jerusalén. Aunque luego ellos no iban a administrar de forma directa, sino que pide personas capacitadas para hacerlo. Él dijo, las ofrendas se van a destinar para este propósito específico. Entonces la congregación contribuyó para esa ofrenda. Pero esto no es nada nuevo, hermano. Ya en el Antiguo Testamento Dios utiliza el liderazgo espiritual para establecer el destino de las ofrendas. Cuando se iba a construir el tabernáculo en el desierto, ¿a quién Dios le dio la responsabilidad de juntar o direccionar lo que se debería pedir al pueblo? Fue a Moisés. Cuando se construyó el templo, Dios le dio los planos ¿a quién? A David. Y David fue el encargado de juntar esos bienes y direccionar para que se utilice en la obra. Fueron los líderes. Y en este tiempo, en las iglesias locales, son los ancianos el liderazgo espiritual que Dios establece para esta iglesia. Para supervisión espiritual de la iglesia, incluidas las ofrendas y su destino apropiado bíblicamente. Bíblicamente, hermanos. Entonces, a la pregunta, ¿dónde deben ser destinadas las ofrendas? A las necesidades básicas de la congregación, según están centrados en los propósitos bíblicos,
al sostenimiento de aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza, ¿quiénes deben administrar? Personas idóneas, diáconos en este caso. Y hay una tercera pregunta que traza los detalles del modelo bíblico de la ofrenda en la iglesia. 1 Corintios 16, 1 al 4, y es esta: ¿cuándo debemos ofrendar? Ya vimos para dónde se tiene que ir la ofrenda. ¿Quiénes tienen que administrar las ofrendas? Son los diáconos. Y la tercera pregunta: ¿cuándo debemos ofrendar? ¿Cuál es la periodicidad de las ofrendas? Algunos creen que las ofrendas solo hay que dar cuando asisto a la iglesia. Si en el mes yo asisto 3 veces, solamente 3 veces. A lo mejor en algún lugar hay hermanos que se congregan una vez justamente por ese motivo, porque una vez nomás va a poder ofrendar. ¿Será que esa es la frecuencia? ¿Es así, hermanos? Es increíble que tuvimos un periodo largo con lo de algunos le llaman pandemia, lo que sea. Es increíble que muchas iglesias sufrieron muchísimo. ¿Por qué razón? Porque ya que las bolsitas o el sobre o la caja o como sea, no pasaba por sus casas y nos reuníamos en un lugar específico y la gente no ofrendaba. Eso desnudó en un sentido la realidad o el concepto que tenemos nosotros de cada cuándo hay que ofrendar. Si yo asisto en el mes solo 2 veces, entonces, ¿quiere decir esto que solo 2 veces yo tengo que ofrendar? ¿Es así el modelo bíblico, hermano? Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y esto es lo que nos importa a nosotros. El verso 2 dice lo siguiente. 1 Corintios 16, 2. Dice la Escritura: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo primero que vemos es que con las ofrendas no se improvisan. No es algo, se va a pasar la ofrenda y empezar a toquetear tu bolsillo. Eso no es la forma, hermano. No es improvisar. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería que improvisen, no quería que cuando él llegara ahí, recién ahí empiecen a movilizarse. Algunos cuando pasa la bolsita se acuerdan, tengo que ofrendar. Y justo tiene un 5,000 en su bolsillo izquierdo y un 100,000 acá. Y está entre la lucha ahí de qué bolsillo estaba el 100,000 y el 5,000. Si lo estás haciendo así, tenés que parar, hermano. Esa no es la forma. Dios es un Dios de orden y justamente nos está mostrando la forma. Las ofrendas no se improvisan, es pensado, es sistemático. No se decide el domingo cuando vas a salir, porque acá nos dice la Escritura, cada primer día de la semana, y nos muestra por qué razón. El punto es, hermanos, que la ofrenda debe ser planificada. Y Pablo establece un patrón pensado, planificado para eso. Se deben apartar las ofrendas antes, no cuando uno viene a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es parte de nuestra adoración al Señor y es fruto espiritual. Pablo establece el modelo, el patrón regular. En aquel tiempo era semanal. Fíjense, cada primer día de la semana. Algunos cobraban su salario al día, pero lo común era cobrar semanalmente. Ahora, nuestra realidad hoy puede ser otra. Muy pocos son los que cobran semanalmente. Normalmente cada 15 días o cada mes. O algún otro caso, cada 3 meses, cada 6 meses o anual, de acuerdo al trabajo que Dios le permite alcanzar, hermanos. Pero acá el principio es que tiene que ser regular. Es algo que yo
junto de lo que Dios me provee. El punto es la regularidad. ¿Por qué? Porque está adaptada a las circunstancias particulares de los receptores de esa carta. Porque en esos tiempos se cobraba diariamente o semanalmente. Se cobraba el jornal. Algunos días trabajaban, otros no. Y cuando llegaba el sábado, algunos albañiles que se dedican a la construcción normalmente cobran cada sábado. ¿Sí o no? Día de lluvia no cobran. Y se descuenta eso. Por eso este principio establecido por Pablo se adapta a la realidad de cada uno de nosotros. Y es cuando el Señor provee al final de mes o al principio del mes. Debemos planificar y guardar cuando todavía tenemos todo lo que el Señor nos hizo alcanzar en ese mes para poder distribuirlo después. Y es interesante la palabra prosperado. Dice, cada uno de ustedes, de forma particular, aparte, cada primer día de la semana, aparte algo, dice. Y no se queda ahí. Dice, según el Señor haya prosperado. Cuando analicé esa palabra prosperado, fue impresionante. Me tocó bastante, porque uno tiene conciencia y dice, y normalmente el creyente tiene esa noción, si el Señor permite. Pero este texto dice que de verdad es así. Porque a veces nosotros no asimilamos que el cliente que Dios me envía en el taller, o que la persona que viene al taller, ese cliente, Dios lo envía. No porque yo hice una publicidad en Facebook para atraer clientela. La venta que tuviste en tu negocio, Dios lo hizo posible. Dios nos hace alcanzar, hermanos. La realidad de todo no es nuestras manos nada más, ni nuestras fuerzas. Y no seamos necios como el de Proverbio, que besaba su mano diciendo que sus manos le trajeron prosperidad. No, hermanos, Dios nos hace alcanzar semanal, mensual o anual. Es Dios que nos da. Dios nos cuida, Dios nos provee. El cliente, como les dije, que te manda en el lugar donde estás, es porque Dios lo llevó ahí. Hay otros talleres, hay otras empresas, pero justo vino a vos. Podía haber dado clic en Facebook para otra empresa, ¿verdad? Que hay publicidad un montón, pero justo cayó en el tuyo. Dios lo trae. Y eso le recuerda a Pablo. Lo que ustedes tienen es porque Dios los hizo alcanzar y de eso ustedes tienen que guardarlo. El principio es regular, hermanos, y sistemáticamente, no cuando me acuerde, no cuando voy a la iglesia, no de manera improvisada. Porque entonces, hermanos, no estaremos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Tiene que ser sistemático. Apartá lo que el Señor te provee cuando cobres. No dejes para después de todo lo que gastaste y ahí recién te acordás del Señor. No, es lo primero, hermanos. No es normal en esta parte del mundo. Nosotros no estamos en Ucrania hoy mismo, no estamos en Corea del Norte, porque hay varias situaciones en el mundo, varias realidades. Pero acá en Paraguay, y ustedes en Itagua o donde se muevan, no es normal que los creyentes pasen necesidades. No es normal. No es normal que el creyente tenga cuenta o préstamos por todos lados y esté a fin de mes desesperado. Eso no es normal. Y esto no es el evangelio de la prosperidad, hermano. Porque Dios promete lo básico para sus hijos. Si no nos alcanza, yo estoy casi seguro, para no decir 100%, sí es 100%, hermano. A no ser que sea algo de la providencia de Dios que te permitió ahí pasar de una situación de necesidad. Pero lo normal, si uno está mal en su economía es porque está fallando en esta área. Porque esto nos impulsa, nos ayuda a ser ordenados.
¿Por qué personas que no son de la fe pueden, y no estoy hablando de millonarios ni que se dedican a robar, eso no están en el ejemplo. Yo conozco personas, no son creyentes, pero no pasan necesidades, sencillamente porque son ordenados. Este beneficio, aparte de adorar al Señor, nos ayuda a no pasar necesidades. En nuestras iglesias no habría necesidades. Allá en Limpio, como estamos en un barrio, la mayoría no tiene esa cultura, o no tenían. A cada rato necesitábamos para esto, para comprar remedio, para comprar esto o lo otro. Y sí estábamos para ayudarles. Pero después entendimos que eso no es normal. ¿Cómo alguien no va a prever para ciertas situaciones? A no ser que uno se crea Superman y diga que nunca se va a enfermar, ¿verdad? No tiene sentido eso. Entonces lo que falta es restauración. Y empezamos a analizar la situación del hermano o la hermana y vemos que era un desastre en su organización. No ofrenda. Por supuesto que no van a ofrendar. Por supuesto van a ser infieles en su ofrenda. Por supuesto van a estar en necesidades. Pero después de arreglar, de confesar ese pecado delante, porque es pecaminoso, hermano. Ser desordenado es pecaminoso. Recién ahí se puede restaurar. Hoy día casi no tenemos. Surgen, porque van a surgir, va a haber sin necesidades reales también. Y la iglesia está ahí. Pero no están a cada rato pidiendo. Que se enfermó fulano, que nos falta para comer. Pero eso no es normal. Tiene que ser planificado, hermanos. Y esto nos ayuda a nosotros a tener ordenadas nuestras finanzas. Fijémonos lo que dice el texto. Cada uno de vosotros ponga, es imperativo, ponga aparte algo, según haya prosperado. En otra versión dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde. Aparte y guarde. No hay excusas. Tiene que ser ordenado y planificado. ¿Por qué razón? Porque Dios nos hizo a los creyentes administradores de sus recursos. Esos recursos que provee de distintas maneras, sea mucho o sea poco. Nunca se trata de cantidad. Nunca. Todos somos responsables de apartar ese dinero que Dios nos hizo alcanzar, dice el texto. Y esto es para su obra. Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice lo siguiente. Y este pasaje justamente va a hablar en el contexto de ser buenos administradores de Dios. Y eso incluye, hermanos, los recursos económicos. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. No es cuando yo tenga más y gane más, voy a ofrendar. Eso no es así, hermano. El asunto es ser fieles en lo poco. Entonces, si el Señor nos permite alcanzar más, seguiremos siendo fieles en lo mucho. Tiene que ser regular y planificado. El pasaje nos dice apartar y guardar. Cada uno de vosotros aparte y guarde. Y vemos, hermanos, que enfatiza la previsión, no la improvisación. Apartar y guardar, hacerlo planificadamente, de una manera sistemática. Yo te pregunto, ¿estás planificando? ¿Es este el patrón de tu vida, hermano? En cuanto a tus ofrendas. ¿Este es el patrón o el modelo que estás siguiendo como un hijo de Dios que se congrega en este lugar y quiere ser fiel al Señor? Y esto no es propaganda. Ah, sí, qué bueno, pero no voy a hacer caso. No, la Biblia nos manda, hermano, que tenemos que poner aparte algo. Pablo da una orden. Este es el modelo bíblico. Debemos planificar y dar con regularidad
y sistemáticamente, sea semanal o mensual. Y esta planificación no se hace de lo que sobra, sino de lo que recibimos. El salario, hermanos, es ahí donde vamos a guardar, vamos a apartar y guardar para el Señor. De otra manera, nunca vas a dar con gozo. No se puede. A lo mejor te vas a emocionar acá. Y de emoción voy a dar 1.300, y te vas a pie después a tu casa. Dios no le mueve eso, hermano. Dios no quiere eso. Él quiere de cada uno de nosotros regularidad y que sea sistemático, bien pensado. Bien pensado, hermanos. Una persona me dijo una vez, yo no sé si es un hermano o un primo, ¿verdad? Por lo que me dijo. Me dijo, yo pago todo primero, compro todo primero, y si me sobra de eso yo me voy a dar. Para él eso era una virtud, una sabiduría tremenda. Pero eso era una necedad, ese no es el modelo bíblico. Eso no es así, hermano. Eso es antibíblico. El modelo bíblico es de lo que recibimos, hay que planificar, no de lo que sobra al final de mes o semana. Otra pregunta es, ¿qué cantidad tenemos que ofrendar? ¿Cuál es la cantidad? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. La palabra prosperado es obtener ganancia en los negocios. Pero esta palabra este verbo es presente pasivo. No está activo, no hay andar, salí afuera y trae. No, es lo que Dios nos permite alcanzar. De lo que hagamos, del oficio que Dios nos permita hacer. En lo que trabajemos, Dios es el que nos provee. Dios nos da, hermano. Entonces es directamente proporcional con la cantidad de dinero o bienes que el Señor haya provisto en esa semana o en el mes. Es proporcional a lo que Dios nos permite alcanzar. El texto no nos dice un porcentaje, no nos dice 10%. Hay algunos hermanos, a lo mejor dicen, no, tiene que ser el 10%. Y es interesante que en la Biblia, de hecho, para tranquilidad de todos ustedes, no creemos que el diezmo sea para la iglesia. Pero algunos dicen, no, tiene que ser el diezmo, si no estás pecando. Pero si nosotros entendemos bien el diezmo, según el Antiguo Testamento, no era 10%. Si uno quiere ser, dice, yo quiero ser bíblico, yo quiero honrar al Señor, yo voy a dar el diezmo. Espera un ratito. Dios o Cristo no le dice a la iglesia, den el diezmo. No hay diezmo para la iglesia. Pero uno dice, yo quiero dar el diezmo. Y si querés ser bíblico realmente, vamos a analizar que el diezmo no era 10%. De entrada, sumando todo lo que se daba, y era anual, eran casi 25%. Si uno entendiera eso, va a decir enseguida, no, el diezmo, hermano, es según haya prosperado. Estoy seguro. Les muestro, hermanos, que había un diezmo para adoración al Señor. Deuteronomio 14, 22 al 23. Les leo para que podamos avanzar, para no sacar el tiempo del partimiento del pan, ¿sí? Yo tengo acá el texto, podés anotarlo y corroborar. Había un primer diezmo en el Antiguo Testamento. Diezmarás fielmente, Deuteronomio 14, 22 al 23. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu ganado, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. El primer diezmo es para adoración a Dios como el proveedor de todo. Este es el primer diezmo, el primer 10%, y se hacía anual, y era de la producción del campo y de los animales.
Los versículos 24 al 26, más adelante de este capítulo de Deuteronomio, afirma que si el camino era muy largo, porque se tenían que ir a Jerusalén, y si vivían muy lejos, podían vender eso. Y de ese dinero ir a comprar allá en Jerusalén y para ofrendar justamente lo que el Señor le indica. Había un segundo diezmo, y este diezmo era para los levitas. Ellos no tenían tierra, no tenían heredad. Dios les dijo, yo soy la heredad de ustedes. Las 11 tribus sí tenían sus tierras, pero los levitas no. Ellos tenían que encargarse del tabernáculo. Eran los sacerdotes. Números 18, 21 dice, y he aquí, y atiendan el énfasis, no dice Moisés ni Israel, dice, he aquí que yo, dice Jehová, he dado a los hijos de Leví. Dios no le dice, déme un poco, por cada una de las tribus, déme un poco para ayudarle a nuestro hermanito, ¿verdad?, de la tribu de Leví. No dice eso Dios. Dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. ¿Cuántos diezmos ya hay, hermanos? Estamos viendo 2, ¿verdad? 2 diezmos. Estos eran anual, se daban cada año. Pero había un tercer diezmo. El diezmo, si podemos llamarlo, de beneficencia. Deuteronomio 14, 28 al 29. Y este diezmo se daba cada 3 años. No se daba cada año, sino cada 3 años. Y si prorrateamos, si dividimos, ¿verdad?, sería hasta ahora 23%. Más o menos, matemática, ¿verdad? 23%. Pero no era solo eso. Porque también estaban obligados por ley a 2 cuestiones. Levítico 19, 9 al 10. Dejar las esquinas de los campos sin recolectar y las uvas que caían al suelo recolectarlas para los necesitados y extranjeros. Las esquinas de sus terrenos donde plantaban no tenían que tocar nada. Era para los extranjeros y viudas, para los necesitados. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Justamente se aplica a ella. Además, cada 7 años, el 7º año debían hacer descansar la tierra. 1 año no debían plantar. Precisamente porque sistemáticamente ellos desobedecieron este punto, es que fueron llevados cautivos a Babilonia. 70 años. Por todas las veces que incumplieron esta ley. Increíble el pueblo de Israel. Si sumamos todo eso, hermano, de la esquina que no se tenía que tocar y también de que tenía que parar 1 año de plantar o de sembrar, aproximadamente tenemos más de 25%. La pregunta es, ¿la iglesia hoy debe diezmar? ¿La iglesia de Cristo debe diezmar como en el Antiguo Testamento? No, hermano. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no es Israel. Esto era una legislación para el pueblo de Israel, que era un gobierno teocrático. La iglesia no es Israel, por más que haya hermanos amados que dicen, no, la iglesia ya le suplantó a Israel. Eso no es cierto. La iglesia no es Israel. Creemos que es erróneo afirmar que hoy en día los creyentes estamos obligados a ofrendar el diezmo. En todo caso sería 26%. Yo creo que a muchos ya le va a desanimar luego ya eso, ¿verdad? Yo pensé que era 10 nomás. Ahí por lo menos era como el impuesto y que nos pide el gobierno y todo eso. Los 25 yo creo que es la ofrenda nomás. Bueno, seguro a más de uno va a pensar eso. Va a cambiar la perspectiva ahí. ¿Por qué, hermanos, la iglesia no está obligada, no hay una obligación por ley de la Escritura a diezmar? Porque la iglesia no es Israel, esa ley era específica, era para el pueblo de Israel. Pero eso no significa
que no podamos reconocer principios válidos para nuestras vidas, porque los principios bíblicos trascienden el tiempo. Sostener la obra del Señor, sostener el lugar de reunión, sostener a los que se dedican a tiempo completo, cuidar a las viudas y a los huérfanos. Sin embargo, la particularidad de esa ley no es aplicable a nuestro momento, porque era una legislación muy específica para el pueblo de Israel en esa época. Y la iglesia, como ya repetí 10 veces, no es Israel ni fue reemplazado por Israel, mucho menos. Pero algunos pueden decir, inclusive todavía, pero los diezmos eran antes de la ley, porque vemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el de Abraham, en Génesis capítulo 14, 1 al 20. Y el otro ejemplo de Jacob, en Génesis 28, 20 al 22. Eran antes de que se dé la ley de Moisés. Pero es interesante, si vemos el texto, que Abraham no dio el diezmo de sus bienes. ¿Qué diezmo dio Abraham? Y tampoco lo daba cada año. Dio el diezmo del botín de guerra. ¿Sí? Era del botín de guerra y era ocasional. No era un ejemplo a seguir de Abraham. Tampoco nos dice que Abraham cada año se iba junto a Melquisedec y le daba los diezmos. No, era una sola vez. Pero dicen, no, pero Jacob también, ahí hay diezmo. Ese es el peor ejemplo que puede usar, porque ese era un chantaje. Jacob le quería chantajear a Dios. Si vos me haces prosperar cuando yo me vaya allá, yo te voy a dar los diezmos. No hay ningún ejemplo, hermano, ese es un ejemplo carnal, no es positivo. O sea que por ningún lado podemos aplicar a la iglesia los diezmos. Pero si la iglesia está de acuerdo, los líderes están de acuerdo y la iglesia está de acuerdo en ese sentido de decir, como medida vamos a hacer esto, genial, no hay problema. Pero no te puedo, o no, los pastores no podemos decirle a la congregación, si no das el diezmo, estás pecando. Yo sé que hay iglesias, porque justamente tengo a alguien que está viniendo de esa iglesia y me dice, no, yo no puedo ofrendar acá, porque si vos pedís mi recomendación, va a aparecer en mi extracto que yo no estoy diezmándome. Así, hermano. Tienen un extracto en donde se revisa si cada mes está diezmando. Saben cuánto gana y está registrado. Y ella se asustó, ¿verdad? Y le dije, no, nosotros no vamos a hacer eso. No es nuestra costumbre, no te preocupes. Pero sí, de verdad, no es de chiste, de verdad le afligía un poco que si no estaba diezmando más, que cuando yo pida su carta, de repente ahí le digan, no, ella es infiel en su ofrenda y dan un mal testimonio de ella. ¿Se imaginan, hermano? Acá no se hace eso, ¿verdad? Por si acaso. Bueno, como una medida es un buen ejemplo, pero no estamos obligados a ofrendar una cantidad exacta. Lo que sí se extiende a todos nosotros son las ofrendas voluntarias. Y estos ya existían en el Antiguo Testamento y se ratifica en el Nuevo Testamento. Es voluntario, es de corazón, implica el corazón, hermano. Y vemos dos ejemplos rápidamente en el Antiguo Testamento. El principio de dar al Señor lo mejor. Los primeros frutos, Números 18, 12 y Proverbios 3, 9 al 10. Dar lo mejor al Señor, no lo que nos sobra. El segundo principio es el de dar voluntariamente y de corazón, Éxodo 35, 5. Un corazón generoso. Se recalca muchísimas veces en esos textos. Te invito a que los leas, por favor, después. Se recalca varias veces de corazón generoso, de corazón generoso. Es lo que Dios espera de sus hijos. Y en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 8, 1 al 5, vamos a leer este texto rápidamente. Y vemos también este principio aplicado a nosotros. Esta es la forma. No hay un monto específico, pero sí el creyente es responsable de dar voluntariamente. Y no limosnas, no miserias.
La iglesia no es como esos trabajadores, ¿verdad?, del semáforo que te limpian el vidrio y bueno, ve ahí si es un 500, un 1000 o lo que sea y agarrar el 500 y le da una limosna. No, eso no se hace en la iglesia, hermano. No se dan limosnas. Como ya dijimos, es algo pensado, es algo que se guarda para el Señor. 2 Corintios 8, 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Las ofrendas han de ser generosas. Y Pablo pone el ejemplo a los corintios de las iglesias de los creyentes de Macedonia, que eran de los de Filipos, Tesalónica, de Berea, que a pesar, dice, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Claramente no habla de cantidad, no habla de cantidad. Pero fíjense, hermanos, y para Pablo habrá sido incómodo decir esto, o pedir ofrenda de estos hermanos de Macedonia, porque ellos verdaderamente eran pobres, pobres, no tenían un peso partido por la mitad. De verdad estaban en profunda pobreza, dice el texto. Eso dice pobreza extrema. Nosotros, ninguno estamos en eso. Estoy seguro, ninguno de nosotros en pobreza extrema. Y tu celular te delata que no, ¿verdad? Y dice el texto, abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto lo establece como ejemplo a los corintios. De la misma manera, así debe ser nuestra ofrenda también hoy. Debe ser generosa. No solo generosa, sino también sacrificada. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice el texto, y aún más allá de sus fuerzas. Lo que indica es, esto era imposible. ¿Cómo pudieron hacer eso? Eso no se puede. Si yo veo la situación de ellos, ¿qué hangada, decimos, verdad? ¿Qué hangada vamos a traer de ellos? No den, por favor. Paren nomás, ustedes necesitan. Esta es la realidad de los hermanos de Macedonia. Pero ofrendaron sacrificadamente contrario a lo natural, según su situación de pobreza. A juzgar por la situación económica de esos hermanos era imposible, impensado. Eran sumamente pobres. En cambio, dice el texto, ofrendaron sacrificadamente. Tercero, es voluntaria. Tercer principio, es voluntario, hermano. La ofrenda debe ser voluntaria. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No se les obligó a participar de la ofrenda, no se les impuso, fue voluntario. También es un privilegio. El cuarto principio es un privilegio. Suplicándonos, dice el versículo 4, con muchos ruegos. Atiendan, por favor, mastiquemos un ratito este verso, es impactante. Porque dice, suplicándonos, estos hermanos en profunda necesidad, con muchos ruegos. No fue una vez y voz bajita para que no escuche. Ah, no escuchó, ya. No hizo caso. No, insistieron muchísimo, con muchos ruegos. ¿Y qué dicen los macedonios? El privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. El privilegio. De verdad, hermanos, es un privilegio dar ofrenda a la iglesia. Es un privilegio que tenemos los creyentes. ¿Pueden asimilar un poquito lo que dice el texto? Suplicaban participar en la ofrenda como un privilegio inmerecido. ¿Y saben qué? Solamente un corazón transformado por el Señor Jesucristo puede tener esta actitud.
Un creyente verdadero tiene esta actitud. Entiende a quién le pertenece su vida. Y su vida no es solamente lo que él puede hablar o ver. Su vida involucra todos los aspectos de la vida, del sustento, del dinero, de todo, hermano. Ellos entendían este principio. Nosotros, los creyentes, le pertenecemos, como dice allá en Romanos 14. Y ninguno de vosotros vive para sí, dice, porque del Señor somos. Si morimos, del Señor somos. Si vivimos, del Señor somos. De verdad, pedirle al Señor que te ayude a asimilar que vos como creyente sos de Él. Vos no podés hacer lo que quieras con tu dinero. No podemos. Somos del Señor. Y eso también es del Señor. No es que nosotros nos convertimos y nuestra billetera no se convierte, ¿verdad? Yo creo que ahora además hay que bautizar con billetera a la gente, para que sepa que es completo, ¿verdad? Pero hermanos, parece chiste, pero a veces la gente piensa, no, este es mío, yo recaudé esto. Es la iglesia, no, es la iglesia que se vea. Están los fulanos, los menganos, ellos sí ofrendan, ellos tienen, nosotros no tenemos. ¿Qué es esa forma de pensar, hermano? Este es un privilegio de todo creyente, tenga mucho o tenga poco. Estos hermanos de profunda pobreza, dice, por favor, Pablo, por favor, 1000 veces por favor. Y Pablo, ¿qué le dice? No, ustedes son muy pobres, no le vamos a sacar nada. No, recibió la ofrenda de ellos, porque es privilegio de los creyentes. Nadie debe estar detrás de nosotros para que ofrendemos. Debemos entender que es un privilegio que Dios nos da, hermanos. Es un acto de adoración. Un hermano dijo una vez, mostrame dónde dice la Biblia que ofrendar es adorar a Dios. No está él acá, no sé dónde está. Pero de verdad, hermano, es un acto de adoración. 2 Corintios 8:5. Y esto no como lo habíamos esperado, dice Pablo, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Dice así el texto, hermano. ¿Cuál es la secuencia de la ofrenda de estos hermanos de Macedonia de profunda pobreza? ¿Fue un impulso? ¿Fue algo, un pálpite que tuvieron y vamos a dar? Dale. No es así, hermano. Dice el texto, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, que dio lugar para que los hermanos macedonios ofrendaran de esa manera. El texto indica que primero se dieron al Señor. Su vida estaba completamente entregada en devoción a Dios. Y fruto de esa devoción en su vida personal fue la ofrenda. Es un acto de adoración. Ofrendar es un acto de adoración. Adoramos a Dios con toda nuestra vida y parte de esa vida incluye también el dinero, los recursos materiales que Él nos permite alcanzar. Y hermanos, nosotros estamos en tiempos difíciles. Hay hermanos, Jesucristo está salvando personas por medio o en medio de una guerra ahora mismo. En países totalitarios donde están perseguidos, se están escondiendo y predicando. Esa es la realidad hoy. Yo no sé si nuestra realidad va a ser esa, que nos van a perseguir para matarnos o algo por el estilo. No se ve que sea así. Tal vez. Pero lo que se viene, que se está planificando y se está mostrando es una crisis económica. Y va a surgir y va a pasar. Va a afectar, ya está afectando. ¿Qué haremos nosotros, hermano? ¿Tendremos estos principios bien en claro para que si uno de nosotros esté realmente en necesidad, la iglesia esté preparada para ayudar al hermano? ¿Esté preparada para que el evangelio pueda seguir extendiéndose? Y esto no es ocasional. Tenemos que aprender, hermano.
tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser fieles en esto. Es así como Dios quiere que ofrendemos. En primer lugar, entendamos que somos de Dios y es una adoración a Dios. Y que sea sistemático. Que no haya necesidad, no tiene por qué haber necesidad en este lugar. Yo no sé la situación, solamente estoy mostrando lo que podría ser de repente. Pero no es normal que esta iglesia sufra necesidades. No es normal. Debería ser algo constante, se debería escuchar la generosidad de ustedes. Las ofrendas forman parte integral de nuestra vida espiritual. Por eso por eso es un acto de adoración. Y evidentemente es una cuestión de nuestro corazón, hermano. Y finalmente, lo que nos debe impulsar para que seamos fieles, obedientes al Señor en cuanto a nuestras ofrendas, es Cristo. Cristo es la razón, hermano, de todo lo que hacemos. Él dio su propia vida por nosotros. Cuando el creyente es fiel en ser generoso, está reflejando el carácter de Dios. Refleja a Dios, porque Dios es dador. Dios dio a su único Hijo por nosotros. Y Pablo justamente en estos pasajes usa el ejemplo. Y en el punto de las ofrendas, recuerden, le dice a los corintios, cómo Cristo se dio a sí mismo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, se dio por nosotros. Él se sacrificó en nuestro lugar, Él nos dio la vida eterna, transformó nuestro corazón, por eso queremos exaltarle, por eso queremos obedecerle. Nos sale natural del corazón eso. Es por la obra de Dios. Él es el motivo del por qué venimos a la iglesia. Por eso queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Por Cristo es que queremos ser familias que viven para la gloria de Dios. Ser buenos trabajadores que le dan honra. Por darnos la capacidad para trabajar. Por todo eso, hermano, es que queremos ser bíblicos. Por todo eso, hermano. Es por Cristo. Cristo es la razón de todo lo que hacemos. Y sin Cristo no participes. Dios no necesita tu ofrenda. Dios no necesita el dinero. De verdad no necesita. Real, de verdad. De veritas no necesita nuestro dinero. No necesita tu limosna, ni mis limosnas de nadie. Dios va a edificar su iglesia de todas formas. Pero qué privilegio tenemos de entender y reconocer al Señor de que todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que llegaremos a tener es por su gracia. Eso nos mantiene a raya. Eso nos mantiene en el lugar correcto, equilibrado, para que no te vayas, no te deslices y ames el dinero y le sirvas al dinero. Ayer un muchacho, es nuevo, justo ayer coincide con el ejemplo, ¿verdad? De que él está trabajando y me dice, yo no puedo venir los días de reunión entre semana. Tenemos reuniones los martes, miércoles, jueves, viernes, grupos de fundamento de la fe. Y yo le dije, es importante, de verdad es importante que te unas a estos grupos. Pero es que justo de noche lo que sale el trabajo y tengo que hacer. Y ayer se va a la reunión de jóvenes y después me dice, ¿me puede llevar al hospital? Parece que tengo apéndice, me dice. Mi apéndice parece que va a explotar. Se sentía mal. Y le llevé al hospital. Y yo le mostré ahí, no hagas lo contrario. Si Dios es el que te permite trabajar, si Dios es el que nos permite alcanzar el dinero, ¿por qué vas a invertir el orden? Dios es primero. Dios es el que te va a dar el trabajo. Dios es el que te va a dar los bienes para que vos vivas y sustentes a tu familia.
¿Por qué le vas a dejar en segundo plano? Ahora 15 días mínimo no vas a trabajar. Y después le dije, ahora sí entiendo. Vamos a ver si se cura, ¿verdad? Porque en medio del dolor, muchos hacen muchas promesas. Pero hermanos, Dios de verdad se encarga de nosotros. Seamos fieles, reconozcámosle. Porque por el amor al dinero, muchos se desvían y sufren dolores, dice la Escritura. Ser fieles al Señor, reconocer, honrar al Señor con nuestras ofrendas generosamente, nos ayuda a mantenernos firmes y que eso nos va a ayudar a madurar también. Según hay crecimiento espiritual en la congregación, según maduramos, según nuestro corazón está en las cosas de Cristo, eso sí o sí se ve reflejado en estas áreas, y específicamente en el área de las ofrendas. No puede ser, acá hay una doctrina impresionante, estudian la Biblia, pero una miseria la ofrenda. Eso no es coherente. Sí es coherente, cuando hay madurez, también maduremos en esta área de las ofrendas. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda es según el Señor nos prosperó, pero el punto, ustedes saben, hermanos, que está en nuestro corazón. ¿Qué corazón vamos a cultivar desde ahora en más? De verdad, estaba orando por ustedes y que el Señor de verdad ayude a esta iglesia, a todos los hermanos, a asimilar este privilegio, esta responsabilidad, y que el Evangelio no tenga estorbo por culpa de que seamos infieles en nuestras ofrendas. Que de verdad aprendamos, de verdad va a haber otro tiempo, de verdad va a haber un momento más holgado, vamos a poder hacer muchísimas más cosas. Que sea nuestra oración que el Señor nos use como su pueblo, con el corazón en sus cosas, para extender su obra y darle gloria por medio de las ofrendas, para que así, según crezcamos en piedad, también crezcamos en generosidad al Señor. Y Él les prospere, hermanos, para que más personas lleguen a conocer el Evangelio, sean edificadas y así juntos exaltemos a Dios. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra que nos indica, que nos exhorta a la manera en que nosotros debemos honrarte y adorarte por medio de los bienes que tú nos das. Y son las ofrendas para tu iglesia. Bendice, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo aplique en el corazón de mis hermanos y que podamos asimilar, Señor, que nos caiga la ficha para entender que es un privilegio, que nosotros, todo lo que somos y tenemos es tuyo, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por el privilegio que nos das de poder ofrendar. Y gracias porque la ofrenda que tú hiciste a favor nuestro, Señor, nos dio vida eterna. Tu Hijo pagando las deudas de nuestros pecados, recibiendo tu ira que era para nosotros, que nosotros deberíamos haber sufrido. Pero Él voluntariamente se dio por nosotros y murió en nuestro lugar. Gracias, Señor, por ese regalo, por esa ofrenda que nos dio vida eterna. Gracias por tu amor, gracias porque tú edificas a tu iglesia. Bendice a esta congregación, Señor, para que seamos fieles a ti. En el nombre de Jesús te pido, amén.